descubrí a mi hija y mi nieto durmiendo en el auto. Un revelador giro familiar que cambió todo. La noche estaba oscura y el silencio pesado cuando Antonio salió de su consultorio, agotado después de una jornada interminable. Las luces de la calle iluminaban su camino de regreso a casa, pero al acercarse a su auto, su corazón dio un vuelco. Allí estaban Valentina y Mateo, durmiendo en el asiento trasero, envueltos en una manta raída que solía pertenecer a su madre. La incertidumbre se coló como una sombra oscura en su pecho. Aquel instante lo golpeó con una fuerza brutal. Valentina, su única hija, había abandonado la universidad para ser madre. Pero ahora, allí, en ese auto, parecía haber abandonado también su esencia. Antonio sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Era un médico versado, con años dedicados a remediar las dolencias ajenas. Pero en su propio hogar, su hija estaba sucumbiendo a una triste realidad. La imagen de Valentina, pálida y agotada, se transformó en un peso insoportable que le presionaba el alma. Su primera reacción fue acercarse, despertar a su hija, abrazarla y hacerla sentir que todo estaría bien. Pero el nudo en su garganta le gritaba que las cosas no eran tan simples. ¿Cómo había llegado a este punto?, se preguntaba mientras sus pensamientos revoloteaban caóticamente. Había dedicado su vida a ayudar a otros, a escuchar sus historias, pero ahora se encontraba perdido, incapaz de abrir un canal de comunicación con su propia hija. Valentina había dejado de ser la estudiante brillante que soñaba con grandes cosas para convertirse en una madre frustrada, atrapada en las redes del desánimo, y él, en su afán por proteger y resolver, parecía haber levantado un muro entre ellos. Cada intento de ayudarla se sentía como una condena. Las noches siguientes transcurrieron entre discusiones y silencios incómodos. Antonio observaba cómo la decepción se dibujaba en el rostro de Valentina, y esto acentuaba su fragor interno. El juicio de la comunidad pesaba sobre él como una losa. ¿Cómo podía ser el médico respetado de Coyoacán y al mismo tiempo un padre que no podía salvar a su hija? La angustia se hacía cada vez más insoportable. Cada palabra que él decía era como un grano de arena que aumentaba el desasosiego en ella. El amor era lo que intentaba ofrecerle, pero a Valentina le llegaba como un ladrillo más en su carga. Una tarde, la situación estalló. La frustración acumulada se convirtió en una lluvia de reproches. Valentina, herida y cansada, anunció que necesitaba espacio, que quería alejarse, buscar su camino sin el sello del papá, que siempre había querido lo mejor para ella. Antonio sintió que se le rompía el corazón, impotente al ver cómo Valentina se desvanecía, alejándose con Mateo en brazos. Había fallado en su rol como padre. En su consultorio, rodeado de recuerdos familiares, cada historia que había compartido con sus pacientes se volvió un reflejo de lo que había perdido. Atrapado entre el deseo de solucionarlo todo y la realidad de que no era él quien debía cambiar, su mente se turbó. Una profunda soledad lo envolvía, mientras se preguntaba si su legado podría ser la clave para reconstruir lo que sentía que se había quebrado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia.
Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras contemplaba las páginas de un viejo álbum familiar, una corriente de emociones se apoderó de él. Podía ver en esas fotografías a la mujer que había criado a Valentina, a su madre, quien había sido un faro en momentos de tormenta. Recordó sus sacrificios, sus enseñanzas y su amor incondicional. Pero a pesar de la nostalgia, había algo más. La necesidad de permitir que Valentina encontrara su propia voz volvió a replantearse en su mente. Pero ese pensamiento se tornó oscuro cuando el ruido del teléfono lo interrumpió en un momento de dolorosa introspección. Era un mensaje de Valentina que decía: «Papá, tengo que decirte algo». Antonio sentía como su corazón latía con fuerza al leer el mensaje. Aquellas palabras resonaban en su mente, como un eco que le decía que algo significativo estaba a punto de suceder. Había estado dando vueltas a la situación, buscando respuestas, pero no podía predecir qué dirección tomaría Valentina. Cada vez que pensaba en su hija, sentía que, además del dolor, una chispa de esperanza empezaba a brillar en medio de la oscuridad. Quizás era el momento de arreglar las cosas. Sentado en su escritorio, decidió responderle. Con cada palabra que tecleaba, reflexionaba sobre el camino que habían recorrido, las risas, las lágrimas, el inquebrantable lazo que los unía. «Estoy aquí para escucharte, Valentina. Siempre he querido lo mejor para ti», escribió, sintiendo cómo la sinceridad empezaba a reconectar partes de sí mismo que había olvidado. Esperó ansiosamente su respuesta. Cada segundo se sentía como un minuto. En su mente, el recuerdo de las miradas perdidas y la frustración de sus encuentros resonaban con fuerza. Antonio era consciente de que no había sido el padre perfecto, pero también había aprendido algunas lecciones en sus años de dedicación a la medicina. La importancia de escuchar activamente, de permitir que el otro se expresara sin miedo al juicio. Cuando finalmente sonó su teléfono, su pulso se aceleró. El mensaje de Valentina contenía una mezcla de vulnerabilidad y determinación. «Papá, solo quiero que entiendas que necesito un cambio. Quiero encontrar mi camino, pero no sé cómo hacerlo dentro de este entorno». Aquella revelación lo dejó paralizado, pero también lo impulsó a caminar hacia un nuevo enfoque. La angustia de su hija se transformó en un llamado a la acción. De repente, Antonio se vio obligado a cuestionar sus propios métodos. Había estado construyendo un refugio familiar basado en su idea del éxito, pero tal vez había olvidado lo que realmente necesitaba su hija: la libertad de tomar decisiones, de equivocarse y aprender de ello. Con renovada determinación, se propuso cambiar su enfoque. En lugar de aferrarse a lo que consideraba correcto, decidió iniciar un diálogo abierto, donde Valentina pudiera expresarse sin miedo a ser criticada. Comenzó a investigar sobre la crianza respetuosa y la comunicación familiar, confiando en que era posible crear un espacio seguro para su hija. A través de foros en línea, libros y herramientas, empezó a entender que debía fomentar la autonomía de Valentina. Mientras desarrollaba esta nueva perspectiva, se añadió una inquietud subyacente. ¿Sería suficiente? La indecisión lo acechaba. Podía ver en su mente a Valentina enfrentándose a un mundo impredecible, lleno de desafíos. No iba a ser un camino fácil, pero su deseo de apoyarla era real. Cada día
Su consulta se convertía en un refugio donde recopilaba consejos sobre cómo nutrir la relación con su hija. Hablaba con padres en situaciones similares, obteniendo insights y herramientas. Todo esto no solo le proporcionaba un nuevo sentido de rumbo profesional, sino que lo conectaba de nuevo con su esencia como padre. Reposó sobre su escritorio una serie de afirmaciones. La vulnerabilidad no es debilidad. Escuchar es más poderoso que hablar. En una de esas largas noches de estudio, decidió que no solo quería recuperarle el sueño y bienestar a su hija, sino que deseaba también recuperar su propia esencia. Buscaría ser un padre que aprendía y crecía. A la mañana siguiente, al despertar, sintió que ya no era solo un médico perdido, sino alguien que comenzaba a transitar un camino hacia la sanación personal. Mientras tanto, Valentina, atrapada entre la nostalgia y el deseo de independencia, estaba sentada en su auto, mirando el paisaje. Una decisión se estaba gestando dentro de ella. Tal vez esto sea más que un simple cambio. Podría ser una nueva oportunidad para ambos, pensó, llenándose de valor. El viaje hacia su propia transformación había comenzado, pero la pregunta seguía ahí, latente. ¿Podrían reconstruir la relación entre padre e hija? ¿O el camino que eligieran llevaría a un destino aún más incierto? Antonio se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. Había dormido poco, cada hora de sueño interrumpida por pensamientos sobre Valentina y su futuro. Miró por la ventana, y el sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios de la ciudad. Sabía que hoy iba a ser un día importante. Ahora más que nunca necesitaba ir más allá de las palabras y las promesas. Debía actuar. Se sentó en la mesa del desayuno, donde el aroma del café recién hecho apenas lograba calmar su inquietud. Cada sorbo que daba le recordaba que debía estar listo para un firme compromiso con su hija. Antonio no solo estaba enfrentando el desafío de recuperar su conexión con Valentina, sino que también debía confrontar cada uno de sus miedos internos. La incertidumbre de no saber cómo respondería ella a sus esfuerzos lo mantenía alerta. En su jornada de trabajo, mientras atendía a sus pacientes, se dio cuenta de que parte de su angustia se había filtrado en su desempeño. Movía sus manos mecánicamente, analizando expedientes, pero su mente divagaba hacia su relación con Valentina. Comprendió que, a pesar de haber construido una carrera exitosa, su corazón seguía cargando una profunda insatisfacción. La conexión emocional con su hija necesitaba ser sanada, y eso requería de su total involucramiento. Decidió que no podía resistir más esta situación. Al finalizar el día en la consulta, recogió su bolso y tomó un atajo hacia casa, su mente zumbando con recuerdos de su infancia compartida con Valentina. Juegos en el parque, risas en la cocina, y esas conversaciones profundas que parecían desvanecerse con el tiempo. Ese contraste lo llevó detrás de la ventana de su propio mundo interno. Se sentó en el sofá, en la misma habitación donde tantas veces habían discutido sobre su futuro, su carrera y su elección de vida. Era el espacio donde se habían creado barreras en lugar de puentes. Las paredes estaban llenas de diplomas y trofeos, símbolos de éxito, pero vacíos a su vez, sin el calor de una relación significativa. En un repentino impulso, comenzó a escribir una lista, no de objetivos profesionales, sino de lo que verdaderamente quería para y con Valentina. Quería saber sus sueños, sus inseguridades, y cómo él podía ser una fuente de apoyo en vez de un obstáculo.
Era un compromiso nuevo, algo que nunca se había parado a formular en términos prácticos. Mientras escribía, se sintió detenido por la posibilidad de fallar. ¿Y si sus esfuerzos no eran suficiente para borrar la distancia que se había creado entre ellos? Pero luego recordó que el primer paso hacia el cambio era precisamente abrazar esa vulnerabilidad que tanto había temido. Sus dudas sobre cómo lo acogería Valentina eran naturales. No podía predecir el futuro, pero sí podía ofrecer su corazón con autenticidad. Con cada palabra que anotaba, la estructura de su antiguo yo se desmoronaba. Estaba empezando a comprender que el verdadero éxito no era acumular logros, sino nutrir los vínculos que atesoraba. En ese instante, entendió que su viaje no solo implicaba alcanzar a Valentina, sino también redescubrirse como padre, liberarse de viejos métodos que ya no funcionaban. Al caer la noche, mientras el resplandor de la ciudad iluminaba sus pensamientos, sintió que el tiempo apremiaba. ¿Cuánto más podía esperar para acercarse a su hija? Decidió que su próxima acción debía ser directa. Llamaría a Valentina, planteándole un encuentro en su lugar favorito, el viejo parque donde solían pasear juntos. Cuando comenzó a marcar el número, sintió que un nuevo ciclo de transformación estaba a punto de empezar. Pero, al mismo tiempo, la inquietud se apoderó de él. ¿Estaría preparada para escucharlo? El teléfono sonó, y la voz de su hija resonó al otro lado. Antonio se sintió atrapado entre la emoción y el temor, contemplando la gravedad del momento. «Papá, ¿por qué has llamado?», preguntó Valentina con una curiosidad en su tono. La oportunidad estaba ahí. Se tomó un respiro, cuestionándose si realmente estaba listo para enfrentar no solo lo que ella le pudiera decir, sino también todo lo que él había empezado a descubrir sobre sí mismo. Los próximos momentos serían cruciales, y todo dependía de cómo varios hilos de su pasado y presente pudieran entrelazarse en algo nuevo. «Valentina», comenzó a decir, sintiendo que cada palabra era más pesada que la anterior. El futuro estaba en juego, pero, dentro de él, la necesidad de abrirse se volvió implacable. Estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino también la de su hija. ¿Acaso sería capaz de mostrarle su verdadero rostro? Antonio sintió que el aire se volvía denso a medida que pronunciaba el nombre de su hija. Aquel simple sonido se convirtió en un puente hacia un abismo de emociones que había evitado durante demasiado tiempo. La voz de Valentina, ese eco familiar pero distante, lo empujó a un precipicio que no sabía si estaba preparado para enfrentar. Pero ya no podía detenerse. Cada segundo contaba. «Quiero verte», dijo con firmeza, sintiendo que la distancia que existía entre ellos se había comprimido en ese instante. Valentina aceptó encontrarse con él en el parque, y al colgar la llamada, la incertidumbre lo golpeó más fuerte que antes. Un torrente de pensamientos invadió su mente. ¿Qué diría? ¿Cómo podría resumir años de desconexión en unas pocas palabras? Se dio cuenta de que su papel como padre no solo había sido el de educador, sino que también había sido, hasta ese momento, un extraño en la vida de su propia hija. Las horas siguientes transcurrieron lentas. Antonio se dedicó a preparar su discurso mental, ensayando cada respuesta posible. Sin embargo, a medida que la hora se acercaba, la ansiedad volvió a invadirlo. Se sentó en un banco del parque, mirando las sombras alargarse bajo el cálido sol de la tarde. Recordó cada momento en el que eligió priorizar su carrera sobre las interacciones significativas con Valentina. Una espina de culpa se instaló en su pecho,
Pero esta vez no podía permitirse dejar que lo paralizara. Decidió que era el momento de ser honesto, no solo con Valentina, sino consigo mismo. La idea de cambiar su narrativa personal lo llevó a una búsqueda de introspección, reflexionando sobre el tipo de padre que deseaba ser. El éxito en su vida profesional había sido innegable, pero ¿había valido la pena a costa de su relación familiar? Las dudas lo visitaban como sombras al acecho, pero las confrontó con valor. La vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza. Finalmente, vio a Valentina acercarse, con su andar indeciso y una expresión de curiosidad que entremezclaba desconfianza y esperanza. La miró, recordando al pequeño ser que tantas veces había tenido entre sus brazos. Aquel encuentro era más que una cena o una charla superficial. Era una oportunidad para construir un puente que pudiera soportar el peso de sus emociones. «Hola, papá», dijo Valentina con un hilo de voz. Antonio podía percibir la tensión en su mirada, el deseo de entender, pero también de protegerse. Debía ser claro, sincero, capaz de dar el primer paso para curar lo que había estado roto. «Me alegra verte. Quería hablar contigo sobre muchas cosas». Se interrumpió al ver que ella fruncía el ceño. Valentina lo interrumpió. «Siempre dices eso, pero nunca pasa. ¿Por qué crees que esta vez será diferente?» Esa pregunta lo golpeó en el estómago y necesitaba hallar las palabras correctas. Con un aliento profundo, recordó su lista, la promesa que se había hecho a sí mismo, y se dispuso a comenzar desde la raíz. «Porque esta vez voy a intentar ser el padre que realmente necesitas. Quiero escucharte, entenderte, ser parte de tu vida. Ya no quiero que nuestra relación dependa solo de mis expectativas o de mis miedos». Antonio se sintió ligero al dejar salir esas palabras, pero la verdad era que aún tenía mucho que demostrar. No podía ocultar el temor que lo abrumaba, el miedo a ser rechazado nuevamente. La respuesta de Valentina podría ser el cierre definitivo o el inicio de una nueva etapa. «¿De verdad?», cuestionó ella, su voz llena de escepticismo. Antonio sabía que no podía esperar que todo se resolviera en un instante. El camino hacia la reconciliación requeriría tiempo y esfuerzo. «Estoy aquí, y estoy listo para aprender», respondió, sin poder evitar la oleada de emociones. Pero también sentía una necesidad urgente de compartir lo que había descubierto sobre sí mismo, de ser honesto acerca de sus errores. Sin embargo, había una parte de él que dudaba. ¿Podía abrirse completamente con ella? La tensión entre ellos crecía, un hilo de conexión palpable a pesar de sus diferencias. Mientras las sombras del parque se alargaban, comprendió que cada respuesta de Valentina sería una oportunidad más para validar su compromiso de cambio. Él estaba listo para escuchar. La pregunta era si ella estaba lista para hablar. Justo cuando pensaba que iba a perder la oportunidad, Valentina soltó un suspiro. «No sé si estoy lista, papá, pero quiero intentarlo». La puerta entre ambos se había entreabierto, y allí, en ese instante, comprendió que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Mientras los árboles susurraban con la brisa, una nueva resolución se apoderó de él. Alcanzar esa conexión emocional significaría atravesar muros que nunca imaginó tener que escalar. Juntos podrían enfrentarse a sus propios miedos, pero el verdadero desafío aguardaba. En esas palabras resonaba un eco familiar. El camino hacia la honestidad tenía que ser recorrido paso a paso. Antonio se preparó para el tira y afloja que vendría, ese vaivén emocional.
Pero lo que no sabía era que un antiguo secreto emergía, lista para desestabilizarlo todo. Un embarazo no contado que podría cambiarlo todo. Antonio se sentó en el banco, con el corazón acelerado y la mente agitada ante la incertidumbre sobre lo que estaba por venir. Las palabras de Valentina resonaban en su interior. Habían acordado intentarlo, pero ¿qué significaba realmente eso? A medida que las luces del atardecer comenzaban a retorcerse entre las hojas de los árboles, un nuevo desafío se cernía sobre él. La conversación que había imaginado durante días se transformó rápidamente en un examen de su propia vulnerabilidad. El temor a revelar sus errores se mezclaba con la esperanza de construir una conexión sólida. Desde su posición, comprendía que cada respuesta de Valentina sería un nuevo eslabón, un paso más hacia la curación. Pero, a su vez, cada silencio podía erosionar lo que comenzaba a despuntar. Un camino hacia la reconciliación. ¿Cómo empezamos?, se preguntó Antonio, con la mente en blanco. En ese momento, decidió que una opción era ser sincero sobre su propio proceso de cambio, contarle lo que había aprendido en este viaje de autoexploración. He estado reflexionando sobre mis prioridades, sobre lo que significa ser padre, se atrevió a decir. Valentina lo miró con desconfianza. ¿De verdad crees que va a ser tan fácil, papá? No puedes simplemente cambiar de la nada. Su voz, mezcla de rabia y tristeza, le atravesó el pecho. Antonio sintió que justo en ese instante, todo lo que había creído saber sobre su rol como padre se desmoronaba. No, espero que sea fácil. Entiendo que he fallado, respondió, dejando que la sinceridad se dibujara en sus ojos. Durante años me olvidé de lo más importante, tú. Pensé que lo material y el trabajo podían sustituir el tiempo perdido, pero ahora sé que eso no es suficiente. Te necesito en mi vida. Esa honestidad pareció hacer eco en Valentina, que inclinó la cabeza, luchando contra sus propias emociones. El diálogo que había anticipado como un potencial desastre empezaba a cambiar. Era el primer paso hacia los terrenos desconocidos de la confianza. En el fondo, Antonio sintió que estaba enfrentando una batalla interna aún más profunda, la confrontación con su propio ego. Razones que justificaron su comportamiento del pasado se desplomaban ante el peso de la realidad. Quizás mi miedo me llevó a alejarme de lo que realmente importaba, pensó. ¿Querías ser un buen padre o ser el padre exitoso que la sociedad espera? Una nueva determinación comenzó a germinar en él. La relación con Valentina no podía seguir siendo un proyecto que planear. Debía convertirse en un proceso de transformación, donde ambos pudieran compartir sus historias y miedos para caminar hacia el mismo destino. La discusión fluyó con mayor naturalidad. Antonio pudo ver que, aunque las palabras seguían siendo dolorosas, creaban espacios de conexión. Valentina se preguntaba por qué su padre había tomado decisiones que la lastimaron, y él empezó a desnudarse emocionalmente. Me perdí en mis ambiciones, manifestó, y aunque todo lo que hice fue por amor, mi interpretación de eso fue equivocada. Las horas pasaron mientras las sombras del parque danzaban en torno a ellos. Se sintió aliviado al descubrir que Valentina podía escuchar. Al mismo tiempo, cada revelación generaba un nuevo vacío, pues sabía que aún no había tocado los temas más delicados. La apertura de un diálogo tan sincero era un comienzo, mas todavía quedaba un futuro incierto por delante. Finalmente, cuando el sol se escondía, Valentina hizo una pregunta que lo dejó desarmado.
¿Qué pasará cuando sepas que voy a ser madre? ¿Volverás a huir? La revelación, como un puñetazo en el estómago, le revolvió las entrañas. La confesión quedó en el aire, dejando una sombra sobre su intento de reivindicación. Pero era un aviso, y Antonio entendió que no podía ignorarlo. Había mucho más que debía afrontar. Lo que él ocultaba podría arruinar todo. Mientras Valentina lo miraba, buscando respuestas y sintiendo la presión del futuro, Antonio supo que no solo se trataba de reconstruir una relación, sino de enfrentarse a su pasado, al secreto que se encontraba al borde de la revelación. La complejidad de sus próximas decisiones se profundizaba. ¿Sería capaz de soportar el impacto de un nieto que nunca había imaginado, sin poder evitar una leve sonrisa que ocultaba mucho dolor? Se dio cuenta de que el verdadero reto apenas iniciaba. Un viaje hacia la comprensión mutua, pero también hacia lo desconocido que ponía a prueba su nueva determinación. Antonio se quedó inmóvil, atrapado entre el eco de la última pregunta de Valentina y la sombra de su propio miedo. El parque se había oscurecido ahora, y el canto de los pájaros había cesado, dejando un silencio denso que abría un abismo en su pecho. Mientras sus pensamientos danzaban entre el pasado y el futuro, se preguntó qué pasaría si los secretos que había guardado durante tanto tiempo finalmente salieran a la luz. La imagen de Valentina siendo madre le aterraba, y al mismo tiempo le brindaba una chispa de esperanza. ¿Qué significaría esto para su relación? Y, más importante aún, ¿cómo podría prepararse para lo que implicara convertirse en abuelo, en un rol que siempre había considerado lejano y ajeno? Se sentó más erguido, asumiendo que cualquier respuesta tenía que venir de una parte de él que empezaba a despertar. En lugar de responder de inmediato, decidió usar la presión del momento a su favor. No huiré. He estado huyendo por demasiado tiempo. Lo último que quiero es que tú y el bebé se sientan así, declaró, haciendo un esfuerzo por sonar convincente. Valentina lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Se sintió acorralado. Sin embargo, también había en sus ojos un indicio de deseo por entenderlo, por conectar codo a codo en esta nueva realidad. Mientras hablaban, la conversación giró hacia sus propios miedos. Por primera vez, Antonio logró ver el rostro de Valentina sin los filtros de su historia anterior. Ella necesitaba respuestas, y él estaba empezando a darse cuenta de que el silencio ya no era una opción. Con cada palabra que intercambiaban, Antonio se daba cuenta de que hablar sobre sus emociones no solo era liberador, sino también una herramienta de empoderamiento. Era el primer paso hacia la gestación de un nuevo vínculo basado en la autenticidad. ¿Qué harás cuando el bebé llegue?, preguntó ella, mientras giraba un mechón de cabello nerviosamente. Antonio sintió que el peso de la pregunta le caía como una losa, proyectándose en su mente una acumulación de recuerdos. La resignación de ser el padre ausente, el miedo de ser el abuelo que no quería. Esa imagen era inaceptable. «Voy a aprender», respondió, y su voz resonó con una determinación renovada. «Aprenderé a ser alguien mejor, no solo para ti y el bebé, sino para mí mismo. Siempre he pensado que tenía todo bajo control, que el éxito era una cuestión de dinero y logros. Pero ahora sé que, al final del día, lo que realmente cuenta son las relaciones que construimos». Valentina, aunque escéptica, pareció captar algo en su tono, un impulso genuino de cambio. La chispa empezó a titilar en sus ojos. Era un momento frágil,
una posibilidad que podía transformarse en un camino hacia un futuro mejor. Pero existía también la necesidad de confrontar el dolor del pasado que Antonio aún no había abordado. Mientras él reflexionaba en silencio, sintió que las palabras que aún no había pronunciado se aferraban a él, como si esperaran un momento adecuado para liberarse. El recuerdo de la noche en que decidió abandonarlos, la vergüenza y la culpa que lo había perseguido, presionaban contra su pecho. ¿Estaba preparado para compartir esa parte de su vida? Realmente pronto podría tener que hacerlo, especialmente si Valentina y su hijo iban a formar parte de su nuevo capítulo. Sin embargo, el simple acto de abrir las puertas a sus emociones le proporcionaba una sensación de libertad. Sacar a relucir esos secretos podría liberar a Valentina de sus propios fantasmas y al mismo tiempo ayudarle a él a sanar. Se dio cuenta de que no podía permitir más vacíos entre ellos. Mientras compartían sus esperanzas y temores, un silencio revelador se hizo en el aire. Una conexión genuina empezaba a forjarse en el corazón del conflicto familiar. Pero, a medida que las luces del parque se apagaban, Antonio sabía que no podía esquivar la avalancha de la verdad que lo aguardaba al acercarse a su historia más dolorosa. Con una sensación de determinación en su interior, miró a Valentina y dijo: «Debo contarte sobre mi pasado. Es el único camino hacia adelante, pero si lo hago, necesito que estés preparada para escuchar». La tensión en el aire se volvió palpable. Cada palabra ahora contenía un abismo de posible destrucción o crecimiento. Era el momento de la verdad, y Antonio entendió que estaba a punto de abrir una puerta que tal vez nunca debió cerrarse. La brisa fresca de la noche acarició el rostro de Antonio mientras las últimas palabras que pronunció todavía resonaban en su mente. La determinación había moldeado su tono, pero el miedo anidaba en su pecho, recordándole la inmensidad del paso que estaba a punto de dar. Era un abismo lleno de recuerdos dolorosos, de decisiones sombrías y consecuencias que lo habían perseguido. Pero ahora se trataba de más que él. Estaba en juego el futuro de Valentina y su hijo. «¿Qué pasó?», le animó Valentina, sus ojos abiertos, aguardando una revelación que podría cambiar sus vidas para siempre. No quería hacerle daño, pero guardar este secreto más tiempo era insostenible. Empezó a hablar, las palabras fluyendo con más facilidad de lo que imaginó. Los eventos se desenrollaban en su mente como una película que no podía detener. Recordó el día en que decidió alejarse, creyendo que era lo mejor para todos. La culpa y la conciencia siempre habían sido su compañía silenciosa. Cada elección había parecido lógica en su momento, pero el eco de sus decisiones lo perseguía desde entonces. Al principio, pensé que tomar distancia era una forma de protegerlos. Confió, la voz temblándole un poco. Sentía que era un padre fracasado. Creía que si cruzaba la puerta y me alejaba, quizás los protegería de mis fallos. Pero, al final, solo fui un cobarde. La verdad es que nunca dejé de pensar en ustedes. Al escuchar esta confesión, Valentina no desvió la mirada. Se sentía un mar de emociones: angustia, confusión y una chispa de compasión. Antonio notó cómo su expresión comenzaba a transformarse, permitiéndole entrever que su vulnerabilidad había empezado a construir un puente entre ellos. «No sabía cómo acercarme, cómo ser papel en la vida de alguien más», continuó, su voz más firme ahora. «Me envuelvo en mi trabajo, y al final solo fue un intento de llenar un vacío que yo mismo había creado. Pero ahora, frente a ti,
me doy cuenta de que ese vacío es más grande de lo que imaginé. Tuvieron que hacer una pausa. Las palabras fluyeron, pero también hicieron eco de la brutal realidad que ambos debían enfrentar. Sudores fríos les recorrieron la espalda. La incertidumbre sobre cómo Valentina recibiría la verdad le hacía cuestionar su propia fortaleza. Sin embargo, había algo en su mirada que lo alentaba. Una aceptación progresiva de que el pasado no podía deshacer el futuro. Puedo cambiar. Estoy comprometido a aprender a ser el abuelo que tú y tu hijo merecen, añadió, sintiendo que su vida tomaba nuevo sentido a medida que hablaba. Se dio cuenta de que no solo compartía su pasado, sino que también estaba construyendo un futuro en el que su nuevo rol iba a ser fundamental. Pero, asimismo, comprendió que cada respuesta implicaba más preguntas. Había cuestiones que aún estaban sin resolver y emociones que ansiosamente aguardaban ser liberadas, como una presión acumulada que necesitaba un escape. Tener a Valentina en su vida era un regalo, y a la vez una responsabilidad colosal que no podría asumir a la ligera. La conversación fluía y se tornaba más profunda. Las esperanzas y expectativas se revelaban a medida que revelaban sus verdades. Pero Antonio no podía evitar superar el miedo de que su historia pudiera marcar un distanciamiento en lugar de acercarles más. Tenía que ser lo suficientemente fuerte para manejar la reacción que provocaría. Y hay cosas que aún no he mencionado, advirtió, sintiendo cómo las sombras del pasado amenazaban con envolverle nuevamente. Cositas que podrían cambiar la forma en que me miras. Cosas que quizás nunca creí que podría revelar. El aire se espesoró, cargado de tensión emocional. El rostro de Valentina se tornó grave, y Antonio pudo ver que estaba al borde de un umbral, uno que podría precipitarles al dolor o a la reconciliación. El eco de sus palabras se desvanecía, y una nueva pregunta emergía en su mente, tan poderosa como un relámpago. ¿Estaré preparado para lo que vendrá? En ese momento supo que el futuro estaba lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. El tiempo de hablar sobre el pasado había terminado. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. ¿Cuánto era capaz de soportar Valentina? ¿Cuánto pesaría su carga sobre ella? Ambos quedaron en silencio, abordando la verdad inminente que marcaría el próximo destino de sus vidas. La luz de la luna iluminaba tenuemente el rostro de Antonio mientras reflexionaba sobre lo que estaba a punto de decir. El miedo lo acechaba como una sombra, titilando en su pecho. Cada palabra que había dejado de pronunciar durante años ahora pesaba como un yugo. Tenía que ser valiente, no solo por él, sino por Valentina y su hijo. La noche había trazado un camino que él no había imaginado recorrer. Mirando hacia la esquina donde solía encontrarse con su viejo yo, se sentía como un extraño en su propia piel. El pasado, en lugar de ser una sombra puramente oscura, comenzaba a ofrecerle luces intermitentes de oportunidad. Había una chispa de esperanza, aunque todavía sentía el nudo en su garganta. Valentina, hay algo más. La voz le tembló al pronunciar estas palabras. No solo tengo que afrontar mis errores, hay algo que descubrí sobre tu madre. La reacción de Valentina fue inmediata. Su ceño se frunció y sus ojos se abrieron aún más. ¿Qué quieres decir? Antonio le dirigió una mirada que abarcaba su frustración y arrepentimiento, pero también una nueva determinación. Lo que descubrí me ha hecho cuestionar muchas cosas.
nunca supe la gravedad de las decisiones que mi indiferencia había causado. He pasado tanto tiempo tratando de huir de mi responsabilidad que no me di cuenta de que estaba cercenando cualquier posibilidad de redención. Sus palabras flotaron en el aire, densas y cargadas. Hizo una pausa, buscando las palabras que dispersaran la tormenta que se gestaba en su interior. He entendido que mi papel no solo se limita a ser el abuelo que quiero ser. Tienes derecho a conocer la verdad sobre lo que ha pasado en nuestras vidas. Y más aún, necesito que me perdones. Valentina lo miró fijamente. Ella había sido siempre la niña fuerte, la que había crecido con el peso de su ausencia. Pero su mirada ahora revelaba un caos emocional que Antonio no había podido anticipar. Ella podía transformarse de su hija a una confrontadora, alguien que demandaba respuestas. ¿Qué tipo de verdad? Su tono era cauteloso, pero había una firmeza que la delataba. ¿Acaso quieres hablar de mi madre? La que siempre lo dio todo por nosotros y que, por tu culpa, vivió en la soledad. Antonio sintió una punzada en el pecho. Entiendo tu enojo y no intento justificarlo. Tu madre fue una mujer increíble, y mis decisiones. Se detuvo, reflexionando sobre lo que su propio ser había permitido disgustar. Me arrepiento profundamente de cada día que pasé alejado. Ella merece que le rinda tributo, no que la reduzca a una simple víctima de mis acciones. La tensión en el aire se tornó palpable. ¿Y qué dirías si te dijera que la entendí mejor cuando cayeron las piedras de nuestra historia? Continuó, sintiendo que su voz podría desmoronarse en cualquier momento. Su vida fue una batalla que no supe apreciar, pero hay algo que ahora me empuja a buscar una manera de reparar todo, de ser un hombre mejor. Aún hay tiempo, Valentina. Aún hay tiempo. Mientras la conversación avanzaba, la pregunta de Antonio se transformó en un eco en su mente. ¿Estaba realmente preparado para afrontar las repercusiones de la verdad? Su determinación se había ido fortaleciendo en cada paso que daba, a pesar del miedo que persistía en su interior. La ansiedad emergió de nuevo. Si Valentina decidiera rechazarlo, si su desconsuelo hacia él fuese más profundo que todo lo que él había comenzado a comprender. En ese instante reconoció que los caminos personales pueden diáfanos y claros, o pueden transformar la vida en una maraña de desenlaces inesperados. Lo que quiero, Valentina, es que esta vez juntos enfrentemos a las sombras. Lo que no sabía de mí mismo comenzó a florecer justo en este momento, cuando me estoy arriesgando a perderlo todo. El silencio se extendió entre ellos, ambos sabiendo que la próxima verdad que surgiría cambiaría las dinámicas de su relación mucho más allá de lo que el pasado los había permitido. La brisa de la noche regresó, pero en esta ocasión trajo consigo la frescura de lo desconocido. ¿Estaría ella dispuesta a escuchar lo que Antonio había descubierto? Y, más importante aún, ¿podría su historia aún tener un final que sanara las heridas? La temperatura en la habitación parecía haber bajado, como si la noche absorbiera el aliento de Antonio. Valentina lo observaba intensamente, como si sus ojos fueran una lupa que escudriñaba cada fragmento de su ser. Ella estaba en su derecho de exigir respuestas, pero en el fondo, Antonio temía que los secretos pudieran crear más distancia entre ellos. La lucha interna lo llevaba a repasar los momentos pasados. Cada decisión había estado marcada por una incertidumbre paralizante, un conflicto que lo empujaba al abismo de la autoindulgencia. Había sido un espectador alejado del teatro de su propia vida.
La timidez que sentía ahora, al borde de confesar lo que había mantenido oculto, podía transformarse en el catalizador del cambio que tanto necesitaba. Valentina, comenzó, dejando que la palabra se deslizara sobre la brisa fría. Lo que descubrí sobre tu madre detona mi comprensión de lo que realmente somos como familia. Venía buscando un significado, y ahora he encontrado no solo el resentimiento que tú sentías, sino la herida que ella llevó en silencio. Mi caminar errante me ha llevado a esta verdad. Valentina lo interrumpió con un gesto, entre la necesidad de comprender y la resistencia al dolor. ¿Y cuál es esa verdad, papá? ¿Acaso crees que tus palabras pueden cambiar los años de abandono? Las noches en que mi madre lloraba, cada reproche era un golpe en sus entrañas. Comprendía que debía asumir la carga emocional que nunca había querido ver. Sé que he sido un cobarde, pero no quiero que la historia nos defina de esa manera. Acepto que mis decisiones fueron equivocadas, que te fallé, pero lo que siento por tu madre se traduce en un deseo genuino de redención. Las palabras parecían flotarle, como si resonaran en un eco más profundo. Si ella realmente merece un tributo, quiero honrar su memoria y construir desde la raíz lo que debimos ser como familia. He empezado a explorar mi vida para encontrar las piezas que me lleven a ser un hombre que reconozca sus errores y, más importante aún, que se comprometa a ser mejor. En ese instante, una transformación sutil se hacía presente en Antonio. Valentina podía sentir ese cambio, aunque la rabia aún chisporroteaba en su interior. Era un duelo entre la esperanza de una reconciliación y la herida constante del abandono. ¿Y qué piensas hacer con esto? La pregunta de Valentina era directa, sin eufemismos. ¿Cómo planeas llevar a cabo esta redención que mencionas? La continuidad de su proyecto personal se encontraba en juego, y ahora Antonio debía ser más que un soñador. Tenía que ser un hacedor. Primero, quiero hablar con la memoria de tu madre, comprender lo que sentía, lo que le dolía, y después encontrar a los que aún la recuerdan y significan algo. Quiero confrontar a los fantasmas que he dejado atrás. ¿Confrontar a los fantasmas o huir de los tuyos? Valentina había subido la apuesta, marcando la crítica hacia las palabras huecas y las promesas vacías. No quiero huir más, quiero presentar un gesto genuino, respondió Antonio con una emoción que, esta vez, era innegable. Aceptó que la verdad era su camino hacia la reconstrucción, aunque el futuro era incierto. Mientras la conversación continuaba, la tensión en la habitación era eléctrica. Valentina, no solo se trata de mí, se trata de ti, de tu futuro, de cómo puedes crear un legado que honre a tu madre. ¿Te unirías a mí en este camino? ¿Podrías arriesgarte a explorar la verdad que nos hemos negado? La mirada de Valentina se tornó contemplativa, y por un instante el muro de desconfianza comenzó a resquebrajarse. Sin embargo, había algo que seguía presente, un temor a las repercusiones. ¿Y si lo que descubres nos separa aún más? ¿No sería esa una tarea inútil? Preguntó, como si en su duda se escondiera una afirmación. Fue en esa incertidumbre que Antonio supo que había desatado un hilo de esperanza, aunque también podría desencadenar un torrente de dolor. La rueda de su transformación había comenzado a girar, pero la dirección aún estaba por definirse. De repente, una llamada inesperada interrumpió el momento, como un campanazo que presagiaba cambios inminentes. La voz del pasado resonaba al otro lado de la línea, trayendo consigo la oportunidad de una revelación que Antonio
no había anticipado. ¿Estás listo para lo que te espera? La pregunta flotó en el aire oscurecido, dejando a ambos en la incertidumbre, listos para abrazar lo que el destino aún les tenía reservado. La noche se iba desdibujando lentamente, como si el universo mismo supiera que los grandes cambios estaban a punto de suceder. Antonio había llegado a un punto culminante en su viaje personal. La decisión de abrirse a su hija había desencadenado un torrente de emociones que ambos necesitaban enfrentar. La llamada que había interrumpido su conversación resonaba aún en su mente, desafiándolo a confrontar no solo su pasado, sino también los futuros posibles. ¿Valentina? Comenzó con firmeza. Tal vez no sepas la gravedad del momento en que estamos viviendo. Cada palabra que intercambiamos puede ser el inicio de una nueva huella que dejaremos atrás. Miró a su hija a los ojos, buscando en ella la promesa de un camino distinto. Valentina lo observaba en silencio, cuestionando cada frase y cada emoción expresada. Había en su mirada un destello de esperanza, pero también la desconfianza de quien ha sido herido antes. ¿Y cómo podemos cambiar lo que fue? ¿Cómo puedes prometerme que esto no será solo otra de tus promesas vacías, papá? Su voz, cargada de dudas, retumbó en la calma de la noche. Antonio sintió el peso de su respuesta en el aire. Había estado persiguiendo la imagen del padre que debía ser, pero ahora se enfrentaba a la cruda realidad. Debía demostrar, no solo decir. Reconozco que he fallado, Valentina. Cada uno de esos días perdidos me dejó un vacío en el corazón. Pero quiero que sepas que estoy aquí, con la decisión de aprender y crecer. El sonido de su voz, ahora más fuerte pero imbuido de sinceridad, hizo que Valentina entrecerrara los ojos. Había algo inusual en la manera en que su padre hablaba, un aire de autenticidad que antes había dudado. Está bien, si realmente quisieras hacerlo, ¿por dónde empezarías? La pregunta, aunque incisiva, había supuesto un cambio en su tono. Había en ella un atisbo de curiosidad. Aunque mis palabras signifiquen poco al principio, mi primer paso será comenzar por la verdad. Este proceso no solo me brinda la oportunidad de redimirme, sino de honrar a tu madre. Ha merecido una historia que trascienda nuestras sombras, dijo Antonio, sintiendo cómo cada frase se deslizaba hacia la construcción de un nuevo puente entre él y su hija. El aire estaba cargado de emoción, y Valentina escuchaba atentamente. No puedo hacer esto solo. Quiero que me acompañes en este camino, no solo para recordar a tu madre, sino para redescubrir lo que somos, como familia, propuso, aunque podría haber parecido una carga más para Valentina. Ambos se mantuvieron en silencio, comprendiendo que la batalla no estaba ganada todavía. Pero en ese silencio, la posibilidad de una reconciliación rica en autenticidad empezaba a florecer. Fue Valentina quien rompió la pausa. Está bien, papá. Vamos a hacerlo. Necesito saber lo que pasó realmente. Quizás así pueda sanar. Con esas palabras, la puerta hacia un nuevo viaje se abrió. Grabarían sus próximos pasos en la memoria, donde las viejas heridas fueran el hilo conductor de un nuevo balcón de entendimiento. Para Antonio, ese compromiso significaba la aceptación de que él también necesitaba sanar, y que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Las semanas que siguieron fueron intensas. Cada encuentro con Valentina se convirtió en una sesión de verdad. Comenzaron a revisar viejos álbumes de fotos, susurrando relatos sobre su madre, las risas olvidadas y las memorias que habían creado juntos.
Hablaron de aspiraciones, de sueños dejados atrás y de la confusión que había alimentado el dolor entre ellos. Antonio se dio cuenta de que cada comentario y cada mirada de su hija le mostraban cómo había sido percibido a lo largo de los años. Sopesar la historia, ahora desde la perspectiva de Valentina, le daba la fuerza para reconstruir su propio relato. Sin su densa carga de ego, comenzó a encontrar su auténtica voz. Una noche, mientras se sentaban en la vieja sala de su hogar, Valentina hizo una pregunta que lo conmovió. «Papá, si realmente estás comprometido a cambiar, ¿qué harías cuando el bebé llegue? ¿Cómo te verás en ese rol? ¿Qué legado quieres dejar?» La pregunta resonó fuerte como un tambor en su mente. «Quiero que el futuro que se vislumbra para nosotros sea uno en el que mis propios errores no influyan en el calor y la luz que pueden llegar a ser. Quiero ser un abuelo presente, un hombre que reconoce que cada momento es una oportunidad», respondió, sintiendo que cada palabra pronunciada consolidaba su transformación interna. Con cada paso que tomaban, la reconciliación iba floreciendo. Pero lo más bello era el renacimiento personal que ambos estaban experimentando. Antonio ya no se veía a sí mismo como víctima de su pasado, sino como un capitán que llevaba las riendas de su propio destino. Finalmente, el día que Valentina reveló que estaba esperando un niño, fue un hito crucial. «Va a ser un hijo de ambos», pronunció, dejando escapar una nueva luz incluso en la penumbra de sus historias compartidas. Antonio sintió que su corazón revivía, como si una nueva historia se estuviera escribiendo en tiempo real. La transformación que ambos habían vivido era palpable. Antonio había dejado atrás la inseguridad y el miedo, y había encontrado su voz. Lo fundamental que habían construido juntos a partir de esa difícil verdad era, al fin, un terreno fértil para el amor y la conexión. A partir de ese momento, pudieron construir un nuevo legado, uno lleno de comprensión y aceptación. Al final, Antonio no solo había recuperado a su hija, sino que también había encontrado su propósito profundo como padre y abuelo. La vida, con sus giros inesperados, les brindó un futuro donde los lazos podían reforzarse en la luz, no en la sombra. Lo que comenzó como un encuentro desesperado se había transformado en un camino iluminado, donde ambos aprendieron que la redención era posible y que la familia, con sus complejidades y retos, puede ser el refugio donde finalmente hallamos nuestra verdadera voz. Y aunque el pasado siempre sería parte de ellos, Antonio entendió que, al abrazar la verdad, habían sembrado las semillas de un amor profundo y perdurable que florecería por generaciones. No esperes ni un segundo más para ser parte de estas historias de superación personal. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las próximas narrativas emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas puedan disfrutar de relatos transformadores. Comenta tus reacciones y teorías sobre este desenlace y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la verdadera esencia de las historias que nos inspiran.